asiento. Audiencia pública de fecha 5 de enero de 2012. Expediente número 808-2011. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del partido político en vía de inscripción por Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef contra la resolución 224-2011 del registro de organizaciones políticas que denegó la solicitud de inscripción de la citada organización en el mencionado registro. Por el partido político por Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef concurren los abogados Manuel Augusto Fajardo Cravero y Alfredo Víctor Crespo Bragairac. Señor presidente, van a compartir su tiempo ambos abogados, dice señor. Los señores abogados, por favor. Que tome asiento en su respectivo lugar. Es una apelación, ¿no? Entonces van a ser 2 minutos y medio cada uno. Por favor. Entonces, tiene la palabra los señores abogados defensores. Señor presidente de este honorable pleno del Jurado Nacional de Elecciones, consideramos, señor, que la resolución en materia del grado debe ser revocada por cuanto colisiona con la Constitución Política del Perú. Allí, señor, en esa resolución se niega la inscripción de nuestra organización porque hemos adoptado como ideología guía el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Señores miembros del Pleno, con el respeto que ustedes merecen, la Constitución Política del Perú dice que nadie puede ser perseguido por sus ideas. La Constitución Política del Perú dice que hay libertad de pensamiento. La ley de partidos políticos dice que una organización política solamente puede ser declarada ilegal cuando ya estando inscrita comete actos, hechos que atenten contra el sistema democrático. No es el caso. Nuestra organización está en vías de inscripción. Primero, que nazca la criatura y veremos cómo se porta. Nosotros hemos declarado firmemente en nuestros estatutos nuestra decisión de participar en la vida política del país conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Perú y dentro del marco jurídico constitucional del Estado peruano. No pensamos que en nuestro país se debe volver a épocas oscuras de la humanidad cuando se perseguía por ideas. Eso ocurrió en 1933 cuando la Constitución se modificó y se ilegalizó a partidos de organización internacional y se persiguió al Partido Comunista y al Partido Aprista. Eso no debe volver al Perú. En el Perú hay libertad de ideas, hay libertad de pensamiento y nosotros en los dichos y en los hechos hemos demostrado participar conforme al ordenamiento legal. Hemos adquirido nuestro kit electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos recolectado 360.000 firmas en formularios de la OMPE. Señor, todos nuestros actos en estos 2 años de existencia no han colisionado ni tenemos ningún antecedente de atentar contra el sistema democrático. Nuestros activistas fueron detenidos por propagandizar la amnistía general y el Poder Judicial les dio libertad a siete de nuestros activistas. ¿Qué dijo el Poder Judicial? Dijo el Poder Judicial que se advierte claramente de lo expuesto que los propósitos que motivan al colectivo autodenominado Movadef no se orientan a la promoción, preparación, organización y o coordinación de atentados terroristas en particular, ni tampoco a la violenta subversión del régimen ideológico constitucionalmente elegido. Resolución del Poder Judicial.
Antecedentes, señor. Doctor, tiene que resumir, ya es tiempo. Muchas gracias, señor. Resumiendo, el doctor Henry Pease, miembro del Congreso y que participó en la ley de partidos políticos, dijo: no se pueden perseguir las ideas en el Perú cuando estaba en trámite la organización Inca. Y concluyo, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando esa organización estaba en proceso de inscripción y hubo toda una campaña mediática por la ideología que sustentaba, sacó una nota de prensa señalando: solo con una sentencia firme de la Corte Suprema de la República que declare la ilegalidad de un partido político se logrará la cancelación de su inscripción. Consideramos que esa resolución que viene en grado, lo único que sirve es a socavar nuestra lucha por la defensa de los derechos fundamentales del pueblo y por una amnistía general para civiles, militares y policías en el Perú, que es una necesidad de la sociedad política actual. Muchas gracias, señores. Tiene 2 minutos el Entrego, otro señor, abogado. para que se agreguen a los autos. Ya. Señor, Por mes de partes lo hace. Iguales. señor presidente, señorita magistrado, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El pensamiento, la libertad de pensamiento y la libertad política son procesos históricos sociales por un lado y formas de la conciencia social. Fueron adquiridos a lo largo de muchos años, milenios. Tenemos en la Biblia que en un pueblo llamado Madián había un dios menor que se llamaba Yahvé. Los que luego fueron los judíos, que eran una multitud de pueblos esclavizados por el antiguo Egipto, adoptaron a ese dios menor y no podían pronunciar su nombre en vano porque eran objeto de persecución. Se ha desenvuelto la civilización judeo-cristiana y vemos dónde está ese Dios pequeño de entonces y grande de ahora, en cuanto a multitudes que congrega. En la misma Biblia, Señor, se establece que el hombre tiene libertad de albedrío, libre albedrío, cosa que no era posible incluso para los ángeles. Por eso, un teólogo italiano, Papini, señala que el diablo no podía haber sido malo porque obedecía ciegamente a Dios, porque no tenía libre albedrío. En fin de cuentas, se ha desenvuelto el derecho al pensamiento y ha sido recogido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos el artículo 18. La Convención Europea. Tenemos la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Tenemos nuestra propia Constitución, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, tiene que resumir, es hora. Voy a concluir en todo caso. Y tenemos la jurisprudencia uniforme del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, con sede en Estrasburgo, particularmente sobre los partidos que fueron pretendidamente ilegalizados en Turquía, y también sobre lo de España. No se puede perseguir por ideas. Y en cuanto a nosotros, como Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, estamos participando activamente en la vida política del país de acuerdo al artículo 35. Hemos presentado candidatos, hemos recogido los planillones, hemos recogido firmas y tenemos el respaldo de una parte de la ciudadanía que ha sido verificado debidamente con la OMPE, aun cuando hay 50.000 firmas que nos deben, señor, porque dijeron que no podían ser verificadas debido a que pertenecían a otros partidos cuando el periodo político había cambiado. Nosotros tenemos respaldo del pueblo y venimos a exigir como organismo y pedirles a ustedes como demócratas, como juristas, que resuelvan este asunto conforme
a lo que ya tienen establecido en ese comunicado de abril del 2010, cuando dijeron que no se podía impedir la inscripción de un partido o de un movimiento por razón de sus ideas, que se requieren hechos para su proscripción, en todo caso, por la Corte Suprema mediante sentencia y con el debido proceso como está en la ley. El reglamento de la ley de partidos políticos en este punto ha vulnerado también, si se aplica de esta manera, la propia ley, porque la ley dice solo los requisitos formales se califican en el registro. Eso es todo, señor. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que solicita? Lo que estamos solicitando es, hemos planteado, obviamente, un efecto revocatorio en general, pero lo que estamos planteando es la nulidad de la resolución para que el procedimiento de inscripción prosiga y se nos notifique con los defectos no sustanciales que la señorita registradora dice que ha encontrado y no nos ha comunicado. Doctora, una pregunta. Ya, entonces queda el voto. Le agradezco, señor. Expediente número 819-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Julián David Nishihama Villavicencio, con el acuerdo de consejo que declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado contra el acuerdo de consejo que dispuso la suspensión de su cargo de alcalde del Consejo Distrital de Supe del recurrente por un periodo de 30 días. Por el señor Julián David Nishihama Villavicencio concurre el abogado Luis Alberto Falcón Silva. El señor Osvaldo Juan Vela Herrera no ha acreditado abogado. Buenos días, señor presidente, Entonces, miembro del colegiado. Tiene la palabra por el espacio de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, viene en apelación que hemos formulado en representación de mi defendido, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe, el señor Julián David Nishihama Villavicencio. La apelación es contra el acuerdo de consejo número 24, que declara improcedente nuestro recurso de reconsideración, el cual también desestiman 4 regidores que llevaron a cabo esa sesión de consejo, desestiman nuestro recurso de reconsideración, señalando de que mi patrocinado, mi defendido, ha cometido falta grave. Y como ha cometido falta grave, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades y con el Reglamento Interno de Consejo, obviamente se hace merecedor de esa suspensión por un periodo de 30 días. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos por los cuales se pretende, no se pretende, sino que 4 regidores sancionaron suspendiendo a mi defendido, el alcalde distrital de Supe, por no haber proporcionado, según ellos, ser responsable de no haber proporcionado información a un ciudadano, y también, accesoriamente, los regidores, señalando que ha cometido falta grave porque han incumplido la ley 27806, que señala que cuando no se proporciona esa información, obviamente se está incurriendo en falta grave. En principio, debo comenzar por la cuestión de fondo, aunque debiera hacerlo por la cuestión de forma. Pero eso ya está totalmente explicado en nuestro escrito de apelación. No hay falta grave. Por ese hecho de no dar información atribuible al alcalde, no hay falta grave que esté prevista en el reglamento interno de consejo. Eso es lo elemental para comenzar. Y como ya se ha recogido en reiterada jurisprudencia el Jurado Nacional de Elecciones, ha señalado claramente de que nadie puede ser sancionado por actos o hechos que al momento de cometerle no esté específicamente contemplado en la ley. Ese es un derecho elemental. Entonces, en esta garantía constitucional que han vulnerado estos 4 regidores, pretenden sancionar a mi defendido con suspensión por una falta que no existe en el reglamento interno de consejo. Ahora bien, ellos acuden, y lo hemos desarrollado totalmente en nuestro recurso de apelación, a la ley 27806, en donde señala que los funcionarios que no proporcionen información
serán sancionados por falta grave. O sea, recurren a la ley 27806, que como sabemos es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ahora bien, nos preguntamos, ¿esa ley ha sido recogida en el reglamento interno del Consejo? No. Preguntamos, ¿en esa ley se atribuye o es posible atribuirle sanción a la máxima autoridad de cualquier entidad pública? Tampoco. Y es más, señala específicamente en su artículo 8, esta ley, que el representante de la entidad designará a un responsable de proporcionar la información pública. Es ese señor, ese funcionario, quien asume responsabilidad en caso de no haber proporcionado información conforme manda la ley. Ahora bien, pero además agrega la ley, en caso de que este funcionario no haya sido designado y además este funcionario no esté cumpliendo su función conforme manda la ley, en el peor de los casos asumirá responsabilidad, y lo señala textualmente, tanto la ley como su reglamento, asumirá responsabilidad la Secretaría General. Es decir, la conducta que vulnere la ley 27806 está reservada para funcionarios debidamente establecidos en esa misma ley. Y no le alcanza, no es atribuible al alcalde. Y esto también se colige con la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general, en donde señalan cómo los mandos medios y no las máximas entidades, el máximo representante de la entidad, no es el que otorga ni es responsable. Porque si no estaríamos rompiendo todos los instrumentos de gestión, el ROF, Reglamento de Organización y Funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es como pretender, salvando las distancias, que cuando el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, se le pide un informe al Presidente de la República y el funcionario encargado no lo da, entonces, caramba, queremos atribuirle este tipo de lesión a la ley 27806 al Presidente de la República, lo cual es un absurdo, obviamente. Ya, termine, doctor. Por esa razón, señor presidente, además debo dejar para culminar, sentado, que se han vulnerado flagrantemente el procedimiento, es decir, se ha atentado contra el debido proceso, el derecho de defensa, mi patrocinado no tuvo acceso al derecho de defensa, etcétera, etcétera. Y por lo demás, para culminar, y esto está en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, han cometido delito, o por lo menos han incurrido en actos que amerita investigación penal. Y de acuerdo al artículo 5º, inciso Q, de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ponemos a consideración esta última parte. Por lo demás, solicito que se declare fundada nuestra población y asimismo se deje sin efecto los acuerdos de consejo que se han impugnado. Es todo, señor presidente, señores miembros del colegiado. Ya, entonces queda el voto. Gracias. Expediente número 759-2011. Recurso de apelación interpuesto por doña Mariela Emperatriz Guatay Moncada contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente el pedido de vacancia del cargo de regidores del Consejo Distrital de El Porvenir, correspondiente a los señores Jorge Luis Venegas Minchola, Cintia Cecilia Ordóñez Aro, Robert Israel Aguilar Espinosa, Marta Margot González Mendoza, William Esteban Alfaro Charcape, Gladys Contreras Lázaro, Manuel Enrique Castillo Correa y Claudio Serapio Maqui. Por doña Mariela Emperatriz Guatay Moncada no se ha acreditado abogado. Por el señor William Esteban Alfaro Charcape concurre el abogado Juan Alberto Alfaro Rodríguez. Por los demás regidores del Consejo Distrital del Porvenir concurre el abogado Roger Reinaldo Casafranca García. Tiene la palabra el doctor Casafranca. Muchas gracias, señor presidente. Por el término de 5 minutos. Gracias. En el caso de autos, señor presidente, señores magistrados, ocurre que se ha pedido la vacancia de 8 regidores de esta municipalidad, alegando que habrían efectuado un acto de gestión o un acto de ejecución administrativa porque han declarado en emergencia económica, financiera, administrativa a la municipalidad en enero del año 2011. Vale decir, al declarar en emergencia económica financiera, dicen que han incurrido en un acto de gestión, un acto ejecutivo. Sin embargo, señores magistrados, esto no es cierto. Este tipo de acuerdos de consejo, que por cierto es muy común y permanentemente es tomado por diversas municipalidades o consejos municipales, es un acto de gobierno.
Y ya el propio Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada jurisprudencia, ha efectuado una distinción entre lo que es un acto de gobierno legítimo, una facultad inherente al Consejo Municipal, y lo que es un acto de gestión, vale decir un acto ejecutado por un gerente o un funcionario municipal, que no es el caso de Autos. Entonces, es claro que se ha distorsionado el sentido de la norma que regula la vacancia y se pretende calificarlo como algo que no es. Es más, del propio documento presentado por la señora Huatay se desprende que ella reconoce que esta declaratoria de emergencia no es un acto de gestión o de administración, porque dice lo siguiente, dice, a partir del acuerdo de consejo que declara en emergencia a la municipalidad, ciertos funcionarios, dice ella, habrían supuestamente desarrollado actos abusivos, de repente despidos por ahí. Pero no precisa qué actos habrían sido estos. Y sobre todo, ella misma señala que a partir del acuerdo de consejo, funcionarios habrían ejecutado actos específicos de gestión. Vale decir, distingue entre el acto de gobierno propio e inherente a facultades del Consejo Municipal de actos de ejecución específicos, que tampoco puntualiza cuáles son. Insisto, el jurado ya ha dicho que no es causal de vacancia el tomar actos de gobierno. Lo que se sanciona con vacancia es el ejecutar actos de administración propios de funcionarios, lo que no ocurrió en el presente caso. Entonces la motivación es meramente política y no jurídica. Y el jurado también, en jurisprudencia reiterada, ha señalado que la vacancia se produce por causales taxativas, principio de tipicidad y legalidad, mencionado por mi colega anteriormente, que informó antes, y no por cuestiones políticas meramente banales que no constituyen agravio alguno al interés público ni de la comunidad, en este caso del legislador por venir. En consecuencia, señores magistrados, pedimos que se califique correctamente el acto llevado a cabo por el Consejo Municipal, se entienda como corresponde a su naturaleza, que es un acto de gobierno y no un acto de gestión, ¿no? Porque producto de esta declaratoria de emergencia pueden haber actos de gestión que son fiscalizables, evidentemente, por los regidores. Por tanto, no hay ningún tipo de contradicción con la ley que regula estos actos de gobierno. Y por tanto, el pedido carece de sustento y pedimos que se confirme la resolución tomada por el Consejo Municipal que declaró infundado el pedido de vacancia y por ende infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Huatay. Solo para terminar, señores magistrados, hay una segunda causal, menos relevante, pero que no quiero dejar tocar. Este pedido de vacancia, en forma idéntica, fue presentado por otro ciudadano, señor Walter Córdoba, tiempo atrás, y fue desestimado también por el Consejo Municipal, y la señora Huatay, que plantea este recurso, también señala que por haberse desestimado el pedido de vacancia anterior, idéntico al de ella, también es causal de vacancia, lo cual es evidentemente también exagerado y absurdo. En consecuencia, señores magistrados, pedimos que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Huatay y se confirme el acuerdo tomado por el Consejo Municipal. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Señor, hay un abogado más, señor. Hay un abogado más, señor. ¿En ese mismo caso? Sí, señor. ¿Lo dijiste? Está anotado. Por el señor William Esteban Alfaro Charcape concurre el abogado Juan Alberto Alfaro Rodríguez. Son varios, ¿no? Sí, señor. Ya. Tiene la palabra el otro señor abogado por el término de 3 minutos. Que ya Señor presidente, señores magistrados, concreto. quisiera exponer hechos concretos para poder desenmascarar de que detrás de esta solicitud de vacancia hay un interés político del exalcalde. En diciembre del año 2010, cuando se entera el alcalde del año 2010 que terminaba su gestión, de mala fe, incorpora en planillas a 300 trabajadores de su entorno. En enero del 2011, el gerente general, al ver la carga laboral abultada, en un acto de desesperación, solicita al Consejo que se declare en emergencia administrativa y financiera por estos 300 trabajadores que ingresaron por la ventana. Es el caso que el asesor legal oportunamente advirtió que no era necesario declarar en emergencia financiera a la municipalidad porque la ley de presupuesto del año 2010 prohíbe a un alcalde que termina su mandato nombrar o contratar trabajadores para comprometer al nuevo alcalde que viene. Hecha esta precisión por el asesor legal de la Municipalidad Distrital de Laredo, debo precisar que nunca se ha utilizado la declaración de emergencia aprobada en enero del 2011 por la nueva gestión municipal
para hacer obras sin licitación, para hacer adquisiciones sin exoneraciones. Prueba de ello es que estoy adjuntando en mis conclusiones finales el expediente administrativo donde todas las gerencias comunican de que nunca se ha implementado, nunca se ha ejecutado este acuerdo de emergencia administrativa y financiera. Por lo tanto, estamos hablando de un acuerdo lírico, una teoría que nunca se llevó a la práctica, y no se puede condenar a los regidores por sus ideas. Ellos opinaron a pedido del alcalde, pero nunca se implementó esta emergencia, no fue necesario, y en el expediente administrativo acreditamos que nunca se utilizó esta emergencia para transgredir el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, señores magistrados, modestamente solicitamos que se confirme la decisión del Consejo Municipal de declarar infundada la solicitud de vacancia y se declare infundada la apelación, porque detrás de esto hay un interés político del exalcalde de adelantar el proceso electoral para tentar nuevamente llegar al poder. Y para eso no está la justicia electoral, señores magistrados. ¿Alguna pregunta? Entonces, queda el voto, señor. Expediente 790-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor José Carlos Mendoza Tapia contra el acuerdo de consejo que declaró infundado el pedido de vacancia del cargo de regidores del Consejo Distrital de Santo Toribio, correspondiente a los señores Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez. Por el señor José Carlos Mendoza Tapia concurre el abogado o la abogada Eva Luz Tamariz Béjar. Por los señores regidores del Consejo Distrital de Santo Toribio concurre el abogado Jorge Luis Espichán Pérez. Señor presidente, señores miembros del jurado, en representación de mi patrocinado Carlos Mendoza Tapia, ciudadano del distrito de Santo Toribio, Huaylas Ancash, solicitamos que el Jurado Nacional de Elecciones revoque el acuerdo adoptado en sesión de Consejo número 22-2011, de fecha 3 de noviembre de 2011, que declara por unanimidad infundada la solicitud de vacancia de los señores regidores de la Municipalidad Distrital de Santo Toribio, Antonio Chauca, Manuel Braulio y Yemila Manuela Aguirre Pérez. Debo partir, señor, porque la democracia y la garantía de su vigencia radican precisamente en la separación y en el equilibrio de poderes que nuestra Constitución recoge. En el presente caso, en el caso de las municipalidades, de conformidad a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de Municipalidades, se ha delimitado claramente cuáles son las funciones que debe cumplir el alcalde, que son ejecutivas y administrativas, y cuáles las labores que debe cumplir el Consejo, que son eminentemente normativas y fiscalizadoras. Cuando el Consejo o cuando los miembros del Consejo pactan aprovechando su mayoría numérica para tomar el poder y atribuirse funciones administrativas y ejecutivas, se quiebra el principio de la democracia, como ha sucedido en este caso, motivo por el cual el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades les prohíbe expresamente a los señores regidores ejercer cargos o funciones administrativas en la municipalidad en la cual prestan o cumplen funciones de regidor. Si bien es cierto, en el presente caso no se ha acreditado un contrato o una resolución que les otorgue funciones administrativas, los regidores de facto, los regidores cuya vacancia solicitamos, de facto han usurpado y se han atribuido estas funciones administrativas. Cuando, por ejemplo, en la sesión ordinaria de Consejo número 2-2011, de fecha 24 de enero de 2011, acuerdan que el control de permanencia y asistencia del personal lo efectúe la secretaria general, que era personal de su confianza, cuando de acuerdo a los documentos de gestión esta función la debía cumplir el jefe de personal, y es más por encargo del señor alcalde, no así de los señores regidores. Acuerdan y determinan que debe contratarse los servicios de movilidad a la empresa Aries, incluso le fijan la contraprestación por este contrato de 150 soles diarios. Aprueban la escala de viáticos cuando ello debía haberse efectuado mediante resolución de alcaldía. En la sesión ordinaria de Consejo 04-2011, de fecha 19 de febrero de 2011, ellos designan a los miembros de la Comisión Especial de Contrataciones, vulnerando el artículo 27 de la Ley de Contrataciones, que establece que es facultad exclusiva del titular.
En la sesión ordinaria de Consejo 05-2011 de fecha 4 de marzo de 2011, acuerdan conformar una comisión de evaluación para la contratación de docentes con recursos municipales, designándose como miembros de esta comisión los regidores Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez, cuya vacancia también estamos solicitando. En la sesión ordinaria de Consejo 07-2011 designan fedataria, cuando esto es atribución exclusiva del titular. Decida en la contratación de personal para estimulación temprana y personal de salud. En la sesión ordinaria de Consejo 08-2011 dejan sin efecto un acuerdo para acoger la propuesta de un regidor para contratar una empresa auditora, incluso con sugerencia de honorarios. En la sesión ordinaria de Consejo número 10-2011 de fecha 30 de junio de 2011, el regidor Manuel Mendoza Huete solicita incluso que la contratación de personal se haga por locación de servicios vulnerando la norma. En orden del día, acuerdan que el cese de personal administrativo se efectúe en sesión de consejo y que el alcalde no tenga injerencia sobre este asunto, cuando de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades quien contrata personal es el alcalde. Es más, en el colmo del abuso de poder, los señores regidores cuya vacancia solicitamos acuerdan en esta sesión paralizar la ejecución de obras sin un criterio técnico, poniendo en riesgo así los intereses de la población. Acuerdan que la movilidad que paga la municipalidad debía ser 2.100 soles y no 4.100 soles. Los regidores cuya vacancia solicitamos en sesión ordinaria número 11 de fecha 25 de junio de 2011. Señorita, es hora. Bien, doctor. Te pido su pedido. Solicitamos, señor presidente y señores miembros del jurado, que se revoque el acuerdo adoptado en esta sesión extraordinaria de Consejo y se declare la vacancia de los señores regidores, toda vez que con su actuación se han constituido en un órgano autoritario, quebrando la democracia y poniendo en riesgo la gobernabilidad en el distrito Santo Toribio, Guaylas. Gracias. Tiene la palabra el doctor José Luis Espichán Pérez, por el término de 5 minutos. Señor presidente, señor miembro de este digno tribunal electoral, en representación de mis patrocinados, los regidores Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y la señorita Yemila Manuela Aguirre Pérez, vengo a solicitar sesiva confirmar el acuerdo de consejo que rechazó la vacancia impuesta contra mis patrocinados en razón que habrían supuestamente incurrido en la falta cometida y prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Primero, señores magistrados, hay que poner un antecedente porque no todo es causa-efecto. El derecho no se maneja ya así de causa-efecto. El distrito de Santo Toribio es un distrito que tiene aproximadamente 2.000 habitantes, mantiene 900 electores aproximadamente y maneja entre 20 a 25 trabajadores. Definitivamente, cuando se emitió esta Ley Orgánica de Municipalidades, sabemos y conocemos que en muchos distritos del Perú no se puede cumplir la ley. Esta ley está dada para gobierno central, para provincia, para capitales y distritos. Pero hay muchos distritos del Perú donde no se puede cumplir la ley a letra escrita. En un municipio donde solamente se tiene un gerente municipal y no hay más funcionarios, pues es imposible, por ejemplo, tener un tesorero, un contador, un abogado, un procurador, un jefe de presupuesto. Es imposible, no dan los recursos. Esto es como un antecedente de dónde nos estamos ubicando. No estamos en un distrito acá en Lima o una provincia cerca de una capital. Estamos en un distrito que no tiene más que 2.000 habitantes. Sin embargo, está claro que los regidores solamente emiten actos de gobierno. ¿Y cómo emiten los actos de gobierno los señores regidores? A través de acuerdos y ordenanzas. Eso lo establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora, cuando mi colega hace mención a una serie de acuerdos de consejo que se ha emitido en este distrito de Santo Toribio, y hablo de las sesiones ordinarias 02, 04, 05, 07, 08 y 10 y 11, que son materias de imputación, en cada una de estas sesiones ordinarias, si vemos el despacho, está incluido cada punto de agenda. El señor alcalde convocó a estas sesiones ordinarias y participó en cada una de estas sesiones. Y los acuerdos de consejo, que si bien se emitieron, son actos de gobierno.
Y es más, el alcalde, quien es el que ejecuta los acuerdos de consejo, tenía la facultad en todo caso, si esto vulneraba la ley, a no suscribirlos, porque esa tiene esa facultad. Pero no, todos estos acuerdos de consejo no han sido ejecutados, en el peor de los casos, habría que ver si fueron o no fueron ejecutados, pero se dieron en razón a que el alcalde lo puso en consideración del Pleno, los puso en debate, cada uno de estos puntos. Acá no se han usurpado funciones, acá no se ha desplazado al alcalde, acá los regidores no es que se reunieron los tres y acordaron cada uno de estos puntos, no, el alcalde estuvo presente, estuvo el secretario general y cada uno de los regidores. Y este Pleno del Consejo de Tribunal Electoral ha sido muy claro y específico. En la resolución 775-2011, de fecha 22 de noviembre, este caso es del Consejo Distrital de Succha, provincia de Aija, departamento de Ancash, establece lo siguiente: conforme se puede apreciar, la finalidad del artículo 11 es de evitar la anulación o menoscabo relevante a las funciones fiscalizadoras que son directas al cargo de regidor. Es decir, si hay conflicto entre fiscalizar y administrar, ese es el tema de la causal del artículo 111. Y en este caso, este Pleno expuso lo siguiente: en el caso de autos, este órgano colegiado advierte que el acuerdo adoptado por los regidores obedece a que el alcalde puso en consideración del Pleno del Consejo Municipal sobre la necesidad de contratación de personal, ante lo cual adoptaron una posición que, si bien no es una función propia del cargo que ostentan los regidores, tampoco se evidencia una toma de decisión o de ejecución que importe el ejercicio de una función ejecutiva administrativa y que como tal constituya la vacancia invocada. Es decir, no se puede establecer que los acuerdos de consejo sean actos administrativos. Este Pleno, en una serie de jurisprudencia que ha emitido, ya estableció concretamente que no son actos administrativos, sino actos de gobierno. Y los regidores, como repito, a través de acuerdos y ordenanzas emiten estos actos. Por estas consideraciones, solicito a lo mismo de este digno tribunal se cierra confirmar la resolución que rechazó este pedido de vacancia contra mis patrocinados. Expediente número 799-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Lorenzo Osorio Grijalva contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia del cargo de regidor del Consejo Distrital de Pilcomarca correspondiente al señor Eduard Cristian Mendoza Ramos. El señor Lorenzo Osorio Grijalva no ha acreditado abogado. El señor Eduard Cristian Mendoza Ramos tampoco ha acreditado abogado. Expediente número 792-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Narciso Raúl Atamari Chino contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia del cargo de regidor del Consejo Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, correspondiente al señor Jorge Adalberto Paredes Mancilla. Por señor Narciso Raúl Atamari Chino concurre el abogado Néstor Armando Pari González. Por señor Jorge Adalberto Paredes Mancilla concurre el abogado Jorge Luis Infantas Franco. Tiene uso de la palabra el señor abogado defensor Pari González, por el término de 5 minutos. Señor presidente del Honorable Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados, solicitamos ante este Honorable Tribunal Electoral, en grado de apelación, se revoque el acuerdo de consejo número 094-2011, dado por el Consejo Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa de la provincia de Tacna, la cual declara improcedente en la solicitud de vacancia. Señores del jurado, en su momento nosotros hemos solicitado la vacancia del regidor de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa, Jorge Adalberto Paredes Mancilla, por haber incurrido en la causal establecida en el artículo 22, inciso 10, concordante con el artículo 8, inciso 8.1, numeral E, de la Ley de Elecciones Municipales, número 26.864, concordante con la resolución número 247-2010 del Jurado Nacional de Elecciones. Señores miembros del jurado, en su momento, en la hoja de vida, el regidor Jorge Adalberto Paredes Mancilla
había presentado su declaración jurada indicando que él trabajaba en una oficina por encargo en la Municipalidad Distrital de Ticaco hasta el mes de junio. Por ello es de que ningún ciudadano podía realizar actos de fiscalización o interponer tachas en su momento en las elecciones municipales en el año 2010, que se llevó a cabo el 3 de octubre. De igual manera, cuando se lleva a cabo la sesión de consejo, se presenta con su abogado defensor y presenta una resolución de alcaldía en la cual había sí solicitado la autorización respectiva desde el 3 de septiembre hasta antes del 3 de octubre. Quiere decir que aparentemente en los documentos sí había cumplido con los requisitos. Sin embargo, de acuerdo a la planilla de pago y al comprobante de pago y a la misma resolución que ha presentado el regidor, la resolución número 175-2011, que ahora foja 60 del expediente de fecha 24 de octubre del 2011 en la Municipalidad de Ticaco, hace la devolución de 71 nuevos soles, pero que corresponde al 3 de octubre del 2010. En todo caso, si quería regularizar el error que había cometido, debería hacer la devolución del día 3 de septiembre. Quiere decir que cumplir los requisitos que la Ley de Elecciones Municipales establece en el artículo 8º, inciso 8.1, numeral E, en la misma que establece que los trabajadores y servidores públicos y de las municipalidades tienen que pedir licencia 30 días antes de las elecciones. Aquí el problema es un día. Aparentemente es algo simple, sin embargo, en las elecciones generales municipales, los jurados electorales especiales, el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha sido muy rigurosos en la aplicación de los requisitos, y nosotros, los que en algún momento hemos sido partícipes en las elecciones municipales y regionales, hemos sido testigos que la ley era muy rígida para todos en forma igual. Y si nos ponemos en el lugar de los hechos, el señor Jorge Adalberto Paredes Mancilla presenta una licencia solamente con 29 días. Quiere decir que lamentablemente, por más dura que sea la ley, ha transgredido lo que establece la Ley de Elecciones Municipales en lo que refiere a los impedimentos. Por estas consideraciones solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación y la vacancia del regidor Jorge Adalberto Paredes Mancilla al cargo de regidor. Tiene uso de la palabra el doctor Infantes. Muy amable. Señor presidente, señores magistrados. El error no es fuente de derecho. Y en efecto, este principio debemos aplicarlo a este caso que ha venido a proponer mi colega en representación del solicitante de la vacancia Narciso Atamari Chino. El inciso E del artículo 8, inciso 8.1, establece como requisito que no pueden ser candidatos a las elecciones municipales aquellos trabajadores o funcionarios municipales que no solicitan licencia sin goce de haber, la misma que deben serles concedida con 30 días naturales antes de la elección. En el expediente, señores, obra la resolución número 105-2009 de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Ticaco, de fecha 2 de septiembre del año 2010, mediante la cual se otorga licencia sin goce de haber a mi patrocinado, el señor Jorge Adalberto Paredes Mancilla, a partir del 3 de septiembre hasta el 3 de octubre del año 2010. Realmente el requisito exigido por esta norma se ha cumplido, es decir, ha solicitado la licencia sin goce de haber antes de los 30 días que establece la ley. Y esta le ha sido concedida efectivamente mediante resolución de alcaldía. No hay un lapsus linguis cuando me refiero a que la resolución de alcaldía 105-2009 es de fecha 2 de septiembre del 2010. Este error mecanográfico ha sido corregido con la resolución de alcaldía número 176-2011, en la que efectivamente se da cuenta que por la propia alcaldía de esta municipalidad
en la que se aclara que ha habido un error mecanográfico. Pero estos errores mecanográficos y de entendimiento en esta municipalidad continúan. En efecto, al emitir esta resolución de alcaldía en la que se otorga licencia a mi patrocinado, la contadora o el área de personal incurre en un error al sacar la planilla el mes de septiembre del año 2010 y entiende que debe pagar a mi patrocinado por 3 días de labor, cuando en realidad debió hacerlo por 2, porque la licencia que le otorgaba era del 3 de septiembre al 3 de octubre del año 2010. Este error ha sido efectivamente corregido por la misma Municipalidad Distrital de Tikaco mediante la resolución de alcaldía número 175-2011, y en cuyo quinto considerando efectivamente reconoce que ha habido un error al momento de emitirse la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de septiembre del año 2010, en la que no debió incluirse como día a pagar el día 3. Sin embargo, lo hizo la contadora o el área personal. Y por tal razón es que recibe en devolución y califica como un pago indebido el pago efectuado por el día 3 de septiembre a mi patrocinado y recepciona la devolución de este pago y lo considera como un pago indebido. Sin embargo, en la parte resolutiva de esta resolución, una vez más incurriendo en un error de tipeo mecanográfico, dice que esta devolución del pago se entiende por el día 3 de octubre, cuando debió decir por el día 3 de septiembre, como consta en la parte considerativa de la resolución. Es evidentemente un error mecanográfico, como un error también en el que ha incurrido la propia municipalidad al momento de emitir las planillas de pago del mes de septiembre del 2010. Pero esto no implica que se hayan cumplido efectivamente con la ley, en tanto mi patrocinado cumplió con solicitar su licencia, ejercer su licencia, pues evidentemente entre el 3 de septiembre del 2010 y el 3 de octubre del 2010, mi patrocinado se encontraba a 100 kilómetros del distrito de Tikaco, provincia de Tarata, departamento de Tacna, para ejercer su derecho a labor de proselitista en la ciudad, en el distrito de Gregorio de Barracín, provincia de Tacna, departamento de Tacna. De tal manera, señores, que evidentemente aquí no existe ninguna motivación. Por lo demás, respecto de la aparente mala fe que habría existido contra el jurado electoral en Tacna, el jurado especial electoral remitió en su facultad de fiscalización, remitió un oficio, el oficio 335-2010 del Jurado Especial Electoral de Tacna, con la finalidad de solicitar información respecto a la labor realizada por mi patrocinado al interior de la Municipalidad Distrital de Tikaco. Y la Municipalidad Distrital de Tikaco le responde con fecha 26 de agosto del 2010, en la que le dice su tiempo ha concluido. Claramente que no hay ningún problema y el Jurado Especial Electoral de Tacna así lo entiende y le permitió continuar en la contienda electoral. Por estas razones, señores magistrados, solicitamos se confirme el acuerdo de consejo que resuelve rechazar el pedido de vacancia contra mi patrocinado, el señor Jorge Adalberto Paredes Mancilla. Entonces, queda el voto. Expediente número 777-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Edwin Montenegro Dávila en representación del señor Justiniano Mucuim Zacarías contra el acuerdo de consejo que resuelve el recurso de reconsideración y rechaza la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Condorcanqui correspondiente al señor Ricardo Navarro Rojas. Por el señor Edwin Montenegro Dávila, representante del señor Justiniano Mucuim Zacarías, no se ha acreditado abogado. Por el señor Ricardo Navarro Rojas concurre el abogado José Eleucadio Lombardi Pingo. Lombardi, ¿no? Sí, señor. Tiene el uso de la palabra el doctor José Lombardi por el término de 5 minutos para hacer su defensa. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, se ha solicitado la vacancia del cargo de alcalde de Río Santiago que viene ocupando don Ricardo Navarro Rojas por haber presuntamente incurrido en las causales tipificadas por los numerales 4, 7 y 8 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
por supuestamente haberse ausentado por más de 30 días de la localidad sin la autorización del Consejo Municipal y por haber inasistido injustificadamente a 3 sesiones ordinarias consecutivas y asimismo por presuntamente haber incurrido en la causal de nepotismo al haber contratado a su sobrino, don Roosevelt Hinojosa Navarro. Con respecto a las causales de vacancias establecidas por los numerales 4 y 7 de la ley, del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estas han sido desvirtuadas de tal manera que en la apelación presentada por el señor Montenegro ya no se refiere a ellas, sino solamente deja subsistente su apelación en lo que respecta al acto de nepotismo. Argumenta el apelante que se trata de un nuevo contrato porque la modalidad de los contratos CAS culminan o se extinguen al vencimiento del respectivo contrato. Y este contrato terminó el 31 de diciembre del año 2010. Y porque en enero del año 2011 se incrementó la remuneración del sobrino del alcalde de 850 nuevos soles que venía percibiendo desde el año 2009 a 1.000 nuevos soles en su contrato de renovación a partir de enero del 2011. Sobre el particular, mi patrocinado no ha incurrido en la causal de vacancia según los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. Primero, don Roosevelt Hinojosa, sobrino del alcalde, ya había trabajado en la Municipalidad de Río Santiago durante los años 1996 y en el año 2006, habiendo sido contratado por la anterior administración municipal a partir de enero del año 2009, donde he venido trabajando en forma ininterrumpida durante 2 años para que se hiciera cargo de la radio municipal Canús, cuyos equipos fueron donados por UNICEF, habiéndose capacitado a este señor Hinojosa Navarro exclusivamente en el manejo y operatividad de estos equipos, así como en labores de locución, y esta capacitación estuvo a cargo de UNICEF, la empresa Loprotel y Radio Marañón, en un compromiso que se dio en esa oportunidad, siempre y cuando se mantuviera esta persona ahí en la radio hasta que se produjera la transferencia de esta radio a la comunidad, porque se estaba invirtiendo, se estaba gastando en su preparación, en su capacitación. Durante el proceso de transferencia del periodo del alcalde saliente del 2010 al alcalde entrante en el 2011, se consideró la transferencia de los equipos y también se consideró la transferencia del personal, en la que estaba incluido el sobrino del alcalde. Es decir, la gestión anterior lo transfirió junto con los equipos porque era su obligación hacerlo, ya de que había un convenio de por medio y porque este señor Roosevelt Hinojosa tenía a su cargo operar los equipos sofisticados que le habían sido entregados y se trata de un locutor bilingüe que domina su lengua materna, que es la Wampis, aparte del castellano, y otras lenguas propias de la región, y de esta manera esta radio, que es la única del lugar, llega a todos los lugares de la frontera del distrito de Río Santiago. El artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y el artículo 5 del Decreto Supremo 075-2008 PCM estipulan lo siguiente: el contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo, dentro del cual se efectúa la contratación. Sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder el año fiscal. En aplicación de esta norma glosada, en enero del año 2011 era procedente renovar el contrato del sobrino del alcalde porque se había invertido en su contratación, porque había un convenio de por medio y porque la ley permitía renovarlo para el siguiente año. De otro lado, también en cuanto al reajuste de la remuneración, que es lo que se está cuestionando,
Esto se hizo en ejecución de una resolución de alcaldía, la número 165/2009, del 3 de diciembre del año del 2009, que aprobó el acta de trato directo suscrito por la Comisión Paritaria, en la que se acordó que el sueldo mínimo de los trabajadores de la Municipalidad de Río Santiago sería de 1.000 nuevos soles. Y esto era lo que se estaba ejecutando al hacerle reajuste, y porque lo solicitó el peticionante, el sobrino del alcalde, y además porque se dieron los informes presupuestal y los otros necesarios para que se ejecutara esta resolución 165, que disponía el sueldo mínimo a nivel local de la municipalidad de 1.000 nuevos soles. Doctor, y es hora. Gracias. Por todo esto, y tomando en consideración también que el artículo 2 del Decreto Supremo 021/2001 PCM establece que no se configura el acto de nepotismo cuando existe la renovación de contratos de servicios no personales preexistentes, y estos contratos han sido asumidos ahora como CAS por disposición del Decreto Legislativo 1057. Por todo esto, señores magistrados, solicitamos que se declare la improcedencia del recurso de apelación presentado por don Edwin Montenegro y se confirme el rechazo de la vacancia del alcalde don Ricardo Navarro Rojas, peticionado por don Justiniano Mucuín Zacarías. Gracias. Queda el voto. Expediente número 770/2011. Recurso de apelación interpuesto por doña Dionisia Pari González, regidora del Consejo Provincial de Tacna, contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia del cargo de alcalde del mencionado consejo correspondiente al señor Fidel Carita Monroy. Doña Dionisia Pari González no ha acreditado abogado. Por el señor Fidel Carita Monroy concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba. Doctor Bayón, tiene la palabra por el término de 5 minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Solicito se declare infundada el recurso de apelación y, en consecuencia, infundada la solicitud de vacancia. En este expediente se ha solicitado, una señora de regidora ha pedido la vacancia del señor alcalde del Consejo Provincial de Tacna, atribuyéndole hechos que han sido vistos en otro expediente que se le atribuyeron a la señora Nancy Claros, regidora, quien expidió una resolución en su condición de alcaldesa encargada. Este pleno ya ha resuelto, mediante la resolución 779/2011, en el expediente 738, que la regidora, al haber expedido esa resolución, no ha incurrido en causal de vacancia. Por esos hechos, le están pidiendo la vacancia al alcalde, diciendo que como él era alcalde, también tiene responsabilidad por lo que hizo la regidora. Lo que no es exacto ni es cierto, y esta solicitud solo conlleva un efecto político. Yo he estado en la ciudad de Tacna, he ido a informar a expedientes, y realmente estas solicitudes de vacancia son simplemente por causales invocadas como causal. Es decir, los hechos que se invocan como causal no están establecidos en la ley. Entonces, yo solicitaría al Pleno que el momento de correr traslado se vea si es que los hechos que están denunciados como solicitud de vacancia constituyen causal de vacancia. En este caso se está solicitando la vacancia del alcalde por una resolución que ha dictado una regidora encargada de la alcaldía. En consecuencia, está bien declarada la improcedencia por 10 votos de los regidores, y solo votó a favor la regidora que había planteado la solicitud de vacancia. Por eso, señor, yo solicito que se declare improcedente, infundada la apelación, improcedente se confirme la solicitud del acuerdo de consejo que declara improcedente la solicitud de vacancia. Gracias, señor. Queda el voto. Expediente 784/2011. Recurso de apelación interpuesto por doña Dionisia Pari González contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente y rechazó el pedido de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Provincial de Tacna,
correspondiente al señor Fidel Carita Monroy, y de los regidores Clelia Claros de Pauca, Víctor Flores Cano, Elba Anguis Sayers y Florenela Escobar Condori. Por doña Dionisia Pari González concurre el abogado Néstor Armando Pari González. Por el señor Fidel Carita Monroy, alcalde del Consejo Provincial de Tacna, concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba. Los regidores Clelia Claros de Pauca, Víctor Flores Cano, Elba Anguis Sayers y Florinela Escobar Condori no han acreditado abogado. Tiene uso de la palabra el doctor Néstor Pari González, por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Honorable Jurado Nacional de Elecciones. El artículo 10, inciso 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los miembros del Consejo, son atribuciones de los miembros del Consejo aprobar proyectos de ordenanzas municipales y acuerdos municipales. El reglamento interno del Consejo Municipal se aprueba a través de un proyecto de ordenanza municipal. El reglamento interno de la Municipalidad Provincial de Tacna se encuentra prácticamente desfasado desde el año 2004. La intención de los regidores ha sido el de modificar los artículos que son desfasados de la Ley Orgánica de Municipalidades e incorporar, por ejemplo, la adecuación del reglamento interno en lo que corresponde a las sanciones y faltas graves a la Ley Orgánica de Municipalidades. El Ejecutivo, presidido por el alcalde, jamás ha tenido la intención de realizar esta modificatoria. En tal sentido, el Consejo Provincial de Tacna, a través de algunos miembros del Consejo, de conformidad con lo que establece el artículo 13 en su tercer y cuarto párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades, solicitan que una sesión extraordinaria, el señor alcalde convoque a los miembros del Consejo para debatir y aprobar un proyecto de reglamento interno que habían elaborado miembros del Consejo. Esto fue el 24 de junio. Al no tener respuesta, la ley indica que tiene 5 días el alcalde para que pueda convocarlo. Al no hacerlo, lo puede hacer cualquier miembro del Consejo, y en esta oportunidad lo realizaron 5 miembros del Consejo. Lo convocan del 24 de junio, recién viene la primera convocatoria para el 21 de julio, casi un mes, respetando el derecho de defensa, no solamente para el alcalde, sino para todos los miembros del Consejo, y probado está. Al no llevarse a cabo la primera convocatoria por falta de quórum, porque a pesar de que tenían conocimiento los miembros del Consejo, e inclusive en una sesión ordinaria lo habían debatido, no asistieron, les cerraron la puerta, y por ello es de que se levanta un acta en el cual no se lleva a cabo la sesión por falta de quórum, con la salvedad de que se realiza en las afueras del salón consistorial, que corresponde a todos los miembros del Consejo. Eso fue el 21 de julio. La segunda convocatoria fue para el 4 de agosto, lo mismo, y la tercera fue para el 12 de agosto, en la cual se contó con la presencia del notario público, en la cual el mismo notario ha constatado cómo es que han cerrado los candados, han sido maltratados y prácticamente no se les ha presentado, no se llevó a cabo la sesión extraordinaria para este fin. Y no conforme con ello, el señor alcalde los denunció a los miembros del Consejo que habían solicitado, utilizando la ley para autoconvocarse, los denuncia al Ministerio Público, y el Ministerio Público a su vez, después de la investigación preliminar, los ha comprendido en una investigación preparatoria. Por eso es de que nosotros hemos recurrido al Honorable Jurado Nacional de Elecciones en aplicación de lo que establece el artículo 3 en el último párrafo, en el entendido de que los regidores solamente pueden autoconvocarse de acuerdo a lo que establece el artículo 13 para sesiones extraordinarias, en el último párrafo.
no pueden realizar convocatorias ordinarias. Consecuentemente, pero en el último párrafo indica de que si es que no se justifican los miembros del Consejo su asistencia, son pasibles de aplicar el artículo 22, que son causales de vacancia, y por eso es que nosotros hemos solicitado la vacancia por inasistencia injustificada a 3 autoconvocatorias realizadas por los regidores, porque en caso contrario, las autoconvocatorias realizadas por regidores va a ser pasible de que de letra muerta, no asisten y punto, como la ley dice, 3 consecutivas ordinarias o 6 alternas en 3 meses, solamente procede así la vacancia. Sin embargo, el artículo 184 y el 179 de la Constitución Política de Perú y en innumerable jurisprudencia, el honorable jurado electoral ha interpretado extensivamente la Ley Orgánica de Municipalidades. Los regidores han sido denunciados actualmente en el proceso número 04 en grado de apelación, presentado también por mi colega aquí presente, por haber realizado actos administrativos, ha solicitado la vacancia de los regidores. Nosotros solicitamos que el Jurado Nacional de Elecciones no solamente declare fundado la apelación interpuesta, sino que, como lo ha hecho en otras oportunidades, realice una interpretación como de acuerdo a lo que la Constitución Política les ha otorgado. Es todo, señores miembros. Tiene la palabra el doctor Bayón Landa por el término de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Esta solicitud de vacancia presentada por la misma regidora, señora Dionisia Pari González, es una solicitud sin ningún sustento legal, señor. La ley dice que procede la vacancia cuando se inasiste injustificadamente a 3 sesiones ordinarias. En este caso, ellos, unos regidores, convocaron a sesión extraordinaria y como no concurrió el alcalde y unos regidores, le han solicitado la vacancia. Y en la solicitud de vacancia dice, el jurado debe interpretar que también son las sesiones extraordinarias, no solo las ordinarias. Entonces, que haga extensiva la ley y que los vaque porque no concurrieron. Pero esas sesiones convocadas por los regidores están mal convocadas y han dado origen a que yo como abogado haya solicitado la vacancia de los regidores que convocaron a esta sesión. Es decir, este expediente tiene relación con el expediente, el número 004-2012, que recién ha ingresado a este pleno, en apelación formulada por nosotros, por el ciudadano que solicitó la vacancia de los regidores que autoconvocaron a una sesión que es materia de hoy día. Y tanto es una cuestión política, como lo dije anteriormente, y por eso regidora, porque acá el distinguido abogado Néstor Pari, acá presente, aparece acá declarando a la prensa y dice, en tanto para el caso de pedidos de vacancia contra otro grupo de regidores por no acudir a sesiones, que es la de ahora, dijo, la solicitud fue presentada básicamente para neutralizar la denuncia del alcalde contra los concejales que se autoconvocaron. Entonces, yo, señor, insisto, no se puede permitir que el jurado esté siendo utilizado para que por medio de solicitudes de vacancias o de suspensiones se esté causando una bulla política, porque evidentemente es noticia para los periodistas la solicitud de vacancia de un alcalde y regidores, y es totalmente con el fin de causar inestabilidad y causar problemas políticos. Por eso, en este caso, señor, no está acreditada en primer lugar la causal, y por eso es que yo solicito que se declare infundada el recurso de apelación y en consecuencia improcedente la solicitud de vacancia, debiendo tomar el jurado las medidas correctivas respecto a los regidores que hacen voto político y no un voto de legalidad al momento de votar la vacancia, porque los regidores se constituyen en primera instancia y no pueden estar dando votos políticos
cuando realmente deberían, así sean enemigos entre ellos, deberían votar de acuerdo a la legalidad. Por eso, señor, solicito que se declare infundada el recurso de apelación. Expediente número 775-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Ernesto Valladares Villarreal contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de reconsideración del acuerdo que declaró improcedente el pedido de vacancia del cargo de regidor del Consejo Provincial de Huaura correspondiente al señor Paul Absalón Torres Francia. El señor Julio Ernesto Valladares Villarreal no ha acreditado abogado. Por el señor Paul Absalón Torres Francia concurre el abogado Romain Williams Gambini Asencios. A ver, el doctor tiene la palabra por el término de 5 minutos. Señor presidente, señores miembros del jurado, me corresponde informar en esta causa que viene en apelación contra un acuerdo de consejo, el número 050, que rechaza el recurso de reconsideración interpuesto contra el acuerdo de consejo 042, que declara improcedente el pedido de vacancia del regidor de la Municipalidad de Huaura, señor Paul Absalón Torres Francia. Cuestionamos también, en primer lugar, el recurso de reconsideración porque fue presentado sin adjuntar prueba nueva. Como prueba nueva adjuntaron una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que determinó la vacancia de un alcalde de la provincia de Talara en condiciones fácticas y legales muy distintas al caso que nos ocupa. La pretensión del apelante en este caso es que se declare la vacancia del citado regidor, según él, por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 10 del artículo 22 de la Ley 27972. Según él, al haber sobrevenido el impedimento establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, porque después de su elección del día 3 de octubre, continuó desempeñándose en el cargo de presidente del directorio de MAPA Huacho hasta el 31 de diciembre. En este caso, el señor Paul Absalón Torres Francia, en su condición de funcionario de la Municipalidad de MAPA Huacho, para ser candidato a regidor, solicitó y obtuvo la licencia sin goce de haber 30 días antes de la elección. Y una vez elegido, le dieron su credencial y continuó laborando en efecto como presidente del directorio de MAPA, una empresa municipal, hasta el día 31 de diciembre del 2010, en que renunció y empieza a ejercer su cargo de regidor a partir del primer día hábil del 2011, habiéndose desempeñado en esa condición hasta que en julio del 2011 este ciudadano apelante propone su pedido de vacancia, que en primera instancia, por unanimidad, todo el Consejo en pleno de Huacho desestimó el pedido de vacancia. Ante ello formuló el recurso de reconsideración, que también fue rechazado por el mismo Consejo y viene en apelación esta causa. Para centrarme un poco en el tema del pedido de vacancia, debemos señalar que el regidor no ha incurrido en ninguna causal de vacancia, toda vez que cumplió estrictamente con la ley de municipalidades en su condición de funcionario de una empresa municipal al haber solicitado su licencia 30 días antes de las elecciones. Es cierto que después trabajó como presidente del directorio de MAPA, empresa municipal, hasta el día 31 de diciembre, en que renunció y asumió libre de impedimento el primer día hábil de enero del 2011. El apelante hace una confusión en cuanto a empresas del Estado y empresa municipal, que en la misma ley ya está determinada. Y es así que ellos no han cuestionado el momento de su postulación, que según él, debió renunciar 60 días antes en su condición de presidente de directorio de una empresa, pero no era el caso del citado regidor. En todo caso, si se trata de una incompatibilidad, debemos recurrir al Decreto Supremo 010 del 2007,
que establece claramente que la incompatibilidad surge de un regidor en funciones, ejerce también el cargo del presidente del directorio de una empresa municipal, lo que no es el caso. Por consiguiente, señor, solicitamos que se declare infundada el recurso de apelación y se confirme en todos sus extremos el acuerdo 050 de la Municipalidad Provincial de Huaura. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, queda el voto. Expediente 815-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Segundo Roberto Ponce Valdés contra el acuerdo de consejo que desestimó la solicitud de vacancia del cargo de regidor del Consejo Distrital del Porvenir correspondiente al señor Jorge Antonio Vega Benítez. Por el señor Segundo Roberto Ponce Valdés concurre el abogado Juan Alberto Alfaro Rodríguez. Por el señor Jorge Antonio Vega Benítez concurre el abogado José Manuel Gamboa Cabel. Tiene uso de la palabra el señor Alfonso Rodríguez. Señor presidente, quisiera pedir que por una cuestión de orden se verifique si el abogado ha sido acreditado con el tiempo ordenado en la resolución. El doctor Alfaro. Señor relator. Se ha acreditado oportunamente, dice. Y además hay derecho de defensa. Tiene el uso de la palabra por el término de 3 minutos. Señor presidente, señores vocales. La empresa de agua, desagüe y alcantarillado de la provincia de Trujillo está conformada con capitales municipales. Todos los consejos distritales son accionistas de esta empresa. Es el caso que el regidor Jorge Antonio Vega Benítez es administrador de esta empresa de gestión municipal en el distrito del Porvenir. Y consideramos que hay un conflicto de intereses administrar esta empresa en el distrito del Porvenir y a la vez ser regidor de la Municipalidad Distrital del Porvenir. Quiero precisar, señores magistrados, que la municipalidad, que cuenta con 11 regidores, 7 votos votaron por la vacancia, 4 se abstuvieron de los 11, o sea, no ha habido ninguna oposición. Necesitábamos 8 votos para que se declare fundada la solicitud de vacancia. Es decir, ni el mismo regidor José Antonio Vega Benítez ha votado en contra, se limitó a abstenerse. Consideramos de que se vulnera el artículo 11 de la ley 27972, o ley orgánica de municipalidades, en su último párrafo, que un funcionario que administra servicios de gestión municipal sea a la vez regidor, y agrava su situación cuando hace 2 cobros en esta jurisdicción del distrito del Porvenir. En ese sentido, solicitamos que se aplique el derecho, en vista de que nuestra apelación está amparada en esta cuestión de puro derecho. Si bien es cierto, nos faltó un voto para declarar fundada la solicitud de vacancia, solicito al honorable tribunal que aplique el espíritu de la ley para sancionar a este regidor que administra una empresa de gestión municipal y hace doble cobro en el distrito del Porvenir. ¿Ha terminado, no? Sí. Ya, tiene el uso de la palabra del señor abogado de la parte contraria. Por el término de 3 minutos también, igual termino. Señor presidente, señores miembros de este honorable Tribunal Electoral de nuestro país, efectivamente viene en apelación el acuerdo de Consejo número 141-2011 de la Municipalidad Distrital del Porvenir, que desestima la solicitud de vacancia solicitada por Segundo Roberto Ponce Valdés contra el regidor Jorge Antonio Vega Benítez. Es el caso, señores magistrados, que se invoca como supuesto normativo el artículo 11 de la ley 27972,
En razón de que mi patrocinado, el regidor Jorge Vega Benítez, trabaja en la empresa Sedalip, Sociedad Anónima del Departamento de la Libertad. Es el caso, señores magistrados, que el supuesto normativo, el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, prohíbe a los regidores ejercer funciones administrativas o cargos ejecutivos, incluyendo en los de carrera, en empresas, en la misma municipalidad o en empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Entendemos que la ley establece, primero, qué debe ser una empresa municipal. La empresa municipal, de acuerdo al artículo 35 de la misma Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las empresas municipales se crean por ley a iniciativa y por acuerdo de consejo con más de la mayoría legal de sus miembros. Sedalip, de acuerdo a su estatuto, el artículo primero señala: la denominación social de la sociedad es entidad prestadora de servicios de saneamiento, empresa servicio de agua potable y alcantarillado de la Libertad, Sociedad Anónima, cuya sigla es Sedalip S.A. Es una sociedad anónima en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley número 26338, y el texto único ordenado de su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 23/2005 Vivienda y sus modificatorias aprobadas por Decreto Supremo número 010/2007 Vivienda. En este artículo se demuestra fehacientemente que Sedalip no es una empresa municipal, ¿no?, creada por la Municipalidad Distrital de El Porvenir, ni tampoco por ninguna otra municipalidad. Es más, en su artículo segundo señala: el objeto social de Sedalip, Sociedad Anónima, es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas: servicio de agua potable y servicio de alcantarillado. Y en su artículo tercero señala: el domicilio social de Sedalip, Sociedad Anónima, está ubicado en Avenida Federico Villarreal, número 1300, urbanización semirrústica El Bosque del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y representaciones en cualquier lugar de las provincias socias, bastando para ello el acuerdo del directorio. El capital social, en su artículo sexto establece: el capital social de Sedalip asciende a 72.960.060 millones de nuevos soles, representado y dividido en 72.960 acciones, cuyo valor nominal es de 1.000 nuevos soles, cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas. En el artículo séptimo dice: las acciones son emitidas a nombre de las municipalidades provinciales y de las municipalidades distritales que conforman las provincias donde presta servicio la empresa y están distribuidas de la siguiente forma, llegando a establecer que la Municipalidad Distrital del Porvenir tiene 15.58% de acciones. Pero como reitero, esta es una sociedad anónima que no se ha creado por acuerdo de consejo, el acuerdo del Consejo Distrital del Porvenir, ni tampoco por otro acuerdo. Sedapad, antes de Sedalip, antes de adecuarse al Decreto Supremo 010 del 2007, funcionaba ya como Sedapad, o sea, como empresa prestadora de servicios de Trujillo.
y como ellos lo ratifican, se creó en base a la ley. Por lo tanto, no está debidamente acreditada que Sedalip haya sido formado por la Municipalidad Distrital del Porvenir. En este sentido, no se ha acreditado que mi patrocinado haya incurrido en la causal número 11, ya que el Jurado Nacional de Elecciones, como lo vienen mencionando los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, en sendas resoluciones ha establecido lo siguiente. Por ejemplo, en la resolución número 241/2009, Jurado Nacional de Elecciones, en el considerando tercero establece: es importante señalar que el segundo párrafo del artículo 11 de la ley número 27972 señala que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos en la misma municipalidad, como es el caso. La infracción de esta prohibición, dice, es causal de vacancia del cargo de regidor. Dicha disposición responde a que, de acuerdo al numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple una función fiscalizadora. Siendo ello así, se encuentra impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas dentro de la misma municipalidad. De lo contrario, entraría en un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la de administrar y de fiscalizar. Este supuesto, señor, no se ha dado, porque la Municipalidad Distrital del Porvenir jamás ha fiscalizado. Doctor, y es tiempo. Sí. Termine. Bien, por estos argumentos, señores magistrados, solicito que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de Consejo número 141/2011 de la Municipalidad Distrital del Porvenir por encontrarse arreglado a ley. Es todo, señora magistrada. ¿Queda algo otro, señores? No hay más expediente que llamar, señor presidente.